Bueno, perfecto, gracias Gonza. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy el tema que nos toca disertar es sobre la responsabilidad de los equipos médicos y de los prestadores de instituciones públicas y privadas y todo lo atinente a la aplicación de las normas de consumo en materia de salud. Hoy le vamos a dar la bienvenida a la doctora Claudia Salazar. La doctora va a disertar sobre el tópico. Antes de darle la oportunidad de empezar la disertación, la vamos a presentar. Ella es vocal de Cámara, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, es doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, es presidente de la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Universidad Blas Pascal, es docente de grado y posgrado de la mencionada universidad, directora de diplomaturas y seminarios sobre derecho procesal civil, es autora de numerosas obras de temas de derecho procesal y fue disertante en numerosas actividades académicas, tanto provinciales, nacionales e internacionales. Doctora, es un honor tenerla con nosotros y le damos la bienvenida. Usted es la directora del curso. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto. Disculpen esto que he ido corriendo las clases, pero estuve con algunos inconvenientes de nivel académico, ¿no? Que tenía que cumplimentar con otras cuestiones, así que por eso tuve que correr un poquito las clases y les pido disculpas por eso. Sé que fue un pequeño cambio, pero bueno. Guada, muchas gracias por la presentación. Yo les quiero aclarar que tengo en este momento dos corazones, dividida mi carrera académica en dos corazones. Una es el tema procesal y otra cosa es todo lo referente al derecho a la salud. Haber organizado este pequeño curso donde puedo unir ambos temas, digamos, con el título de temas procesales del derecho a la salud o del derecho sanitario, para mí es fantástico porque estoy trabajando sobre los dos temas que más me gustan, o por lo menos de los que estoy trabajando académicamente. Antes que empecemos por el tema puntual que vamos a ver hoy, yo me quiero detener un poquito sobre el tema del consentimiento informado cuando son los menores adolescentes o cuando son personas que tienen restricción a la capacidad, ¿sí? Porque, digamos, para mí es un tema que el Código Civil y Comercial lo ha modificado bastante y que en la práctica, sobre todo los operadores de salud, le ha traído muchísimos inconvenientes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que de acuerdo al artículo 24 tenemos que son incapaces de ejercicio las personas por nacer, las personas que tienen declarada la restricción a la capacidad por sentencia, y el inciso B nos dice la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto, digamos, en el capítulo segundo, bueno, el capítulo. Y en realidad, el tema de la madurez suficiente, ¿qué nos pasó? Al haberse creado esta nueva grupo etario que son los menores adolescentes, que son los que van entre los 13 y 18 años, en lo que es la capacidad para las prestaciones médicas, el artículo 26, que habla del ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, a pesar de que comienza su enunciación diciendo la persona menor de edad ejerce su derecho a través de sus representantes legales, o sea, como era siempre antes, que los representantes legales eran los padres o los tutores que podrían tener ese menor de edad. En el inciso tercero dice, en el párrafo, disculpen, cuarto, dice, se presume que el adolescente entre 3 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Esto pone, digamos, en resalto, en principio,
digamos, una gran presunción de capacidad o madurez suficiente para un niño, como digo yo, entre 13 y 16 años para tomar determinaciones sobre su propio cuerpo. ¿Cuál fue la primera discusión de esta norma? ¿Qué se consideran que son tratamientos invasivos o no invasivos? Porque en realidad la normativa reguló sobre eso y no existe, por lo menos en la legislación médica, salvo lo que habla la ley de colegiación médica, que es la 17.132, que habla de aquellas cuestiones, digamos, aquellos actos que sean mutilantes, que deben tener un determinado consentimiento informado e expreso, no habla de la diferencia entre tratamientos invasivos o no invasivos. Con una, digamos, a los 6 meses u 8 meses, casi el año que salió, digamos, la sanción del código, estoy hablando más o menos mediados del 2016, algunas autoras de gran renombre, como la doctora Carmen Maher, sacaron un trabajo publicado en la ley con un listado de lo que se consideraban tratamientos invasivos o no invasivos. Y para mí acá la discusión está si los profesionales del área jurídica son los que podemos determinar qué tratamiento es invasivo o no invasivo, y acá que yo creo que los que deben determinar esto en realidad son los comités de ética que deben existir en todos los nosocomios, que sean privados o públicos, ¿sí? Para primero yo ver, fíjense, si el tratamiento es invasivo o no, después dice, o que comprometan, que, digamos, ni que comprometan su estado de salud, porque podría ser no invasivo, pero que comprometa su estado de salud. Como yo digo, no es lo mismo, a lo mejor, determinada cuestión que yo puedo considerar que es no invasiva, y la estoy realizando en una persona que tiene diabetes, y que sé que la menor incisión o la menor operación que yo le haga puede significar una gravedad para su salud, ¿no es cierto?, o provoquen un riesgo, digamos, en su vida o integridad. Y después dice, si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud, o está en riesgo la integridad de la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de los progenitores. O sea, en principio, este menor de edad, si no es invasivo, si no compromete la salud o su integridad física, a ese menor de entre 13 y 16 años es que el médico le debería informar esa información previa, y el consentimiento informado lo podría dar ese menor sin la asistencia de sus progenitores. En cambio, cuando fuera un tratamiento, fuera entre 13 y 16 años, y el tratamiento fuera invasivo, comprometiera su salud o la integridad física, pone, digamos, que se le debe lo mismo comunicar al menor de edad, pero él va a tener que firmar ese consentimiento informado, lo van a asistir también sus progenitores. Ojo, no sustituyen los progenitores, ¿sí?, la firma o el consentimiento informado del menor, sino que piensen como si fuera un promiscuo, un complementario, como si fuera el asesor letrado de ese menor de edad que está firmando al lado, ¿no es cierto?, del menor. ¿Y por qué es esto? Porque justamente podrían los padres, ¿sí?, en esos casos, si tuvieran riesgo la integridad física del menor, podrían oponerse a que se realice esa prestación de salud, y ahí es cuando dice, se van a resolver teniendo en cuenta el interés superior del niño, sobre la base de una opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Pensemos que esa opinión médica, yo pienso siempre, no es justamente del médico que lo está pretendiendo atender, porque si ya hay un conflicto, yo voy a tener el conflicto entre el médico que está informando, el menor que se está queriendo hacer, digamos, porque es el que está pretendiendo prestar su consentimiento, los padres que lo van acompañando, y acá necesariamente deberíamos tener la opinión de un comité, ¿no es cierto?, del comité de ética que fuera imparcial en todo esto. Si no se ponen de acuerdo en todo esto, obviamente que lo que debería pasar es la judicialización para ver si se otorga o no el consentimiento para que ese menor de edad realice o no el acto médico.
Y ahí yo voy a tener el médico con su abogado, el niño con su abogado, ¿sí? Los padres con su abogado, el comité de ética, y si nos resulta suficiente esto, tendré que hacer una pericia judicial a los fines de que me determinen, ¿no es cierto?, si hay compromiso o no del estado de salud de ese menor. ¿Estamos? Esto ha sido un grave problema, sobre todo la primera parte, porque el no tener un listado de lo que es invasivo o no invasivo, yo podría tener un montón de actos que realizaran esos menores entre 13 y 16 años, en que el menor pretendiera firmar él solo su consentimiento informado, y con eso sería suficiente. ¿Cuál es el otro problema que tenemos de índole, ahora no médica, sino totalmente jurídica? ¿Sí? Cuando inicia la enunciación dice, no obstante, el segundo párrafo del 26, la que cuenta, la persona, digamos, menor de edad, que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí los actos que cuentan, los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Y acá para mí ha sido siempre el quid, digamos, a nivel médico y a nivel de este famoso abogado del niño de la contratación. Los menores adolescentes no están autorizados por el Código Civil para firmar contratos. Si ustedes ven, del 677 en adelante, que son, cuáles son los actos que pueden realizar los menores adolescentes, no tienen capacidad, para, digamos, realizar ningún tipo de contrato. Ni podrían realizar el contrato médico con el médico, ya lo habrán visto cuando vieron con Rodolfo González Zavala, que la relación médico-paciente es un contrato de prestación médica, en el cual yo realizo un contrato. Yo pregunto, si acá hubo mala praxis, o ¿quién paga los honorarios de ese médico? Digamos, yo divino, o sea, podría considerar a lo mejor que a un invasivo no pone en riesgo en la salud de la persona que una menor de 15 años se haga un implante mamario, y es el regalo que le hace el padre para sus 15 años, ¿sí? Pero si no se paga al médico, digamos, ¿el médico a quién va a demandar? ¿A ese menor que firmó solo su consentimiento? ¿O lo tiene que demandar a los padres? Porque el menor, en realidad, solo no puede firmar el contrato, ni siquiera, fíjense, la última parte del artículo 26 dice, a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. ¿Sí? O sea, que a partir de entre los 16 y los 18 años, aun cuando sea un menor a adulto, yo la información se la tengo que dar a ese menor, y el consentimiento lo firmaría solo el menor. Pero ese consentimiento informado, vuelvo a insistir, no significa que ese menor tenga capacidad jurídica para firmar el contrato médico. La información médica se la doy al menor, el consentimiento informado lo firma el menor, ¿sí? Pero en realidad el contrato médico lo deberían firmar los padres, con lo cual los padres deberían estar en conocimiento de la existencia, digamos, de la realización de este acto médico. Y acá es donde yo digo, se podrían formular también, digamos, oposiciones por parte de los padres. Pensemos, digo yo, en una era en que se ha aletargado, digamos, la adolescencia, y que tenemos chicos de 24, 25 años que todavía los consideramos adolescentes. Le estamos dando a una criatura de 16 años que decida. Yo creo que acá, donde los padres tendrían que hacer mucho acento, es que dice que puede tomar las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Yo podría tomar lo que es para cuidar mi propio cuerpo, ¿sí? Podría, aun cuando mis padres no quisieran, decir que tengo un cáncer, mis padres no me quieren operar y yo quiero hacer la operación porque estoy pensando en el cuidado de mi propio cuerpo, ahí sí podría yo, aun cuando se trate totalmente invasivo, que lo puedo hacer, yo puedo tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Esto va
por la teoría de la autodeterminación del paciente frente al médico, que es una cuestión que viene en la última ola, digamos, del siglo XXI, en que el paciente es el que hace la autodeterminación, y hoy, salvo las profesiones liberales, el paciente frente, digamos, a un médico que trabaja en cualquier ente sanatorial público o privado o frente a la clínica, es un consumidor. Entonces, la información se la doy al consumidor, el consumidor es el que presta su voluntad, pero otra cosa distinta es el contrato que puede realizar. Solamente están autorizados los menores adolescentes para hacer contratos de escasa cuantía, como yo digo, a ver, tomar el colectivo, pagar un peaje, ¿sí? Los de escasa cuantía lo puede hacer perfectamente el menor adolescente. O aquello, digamos, contrato que estén relacionados o que pueda pagar con el fruto de, digamos, su profesión que puede tener, o su oficio, que acuérdense que solamente pueden empezar a trabajar por la ley de, digamos, de los niños trabajadores a partir de los 16 años. O sea que a partir de esa edad podría, un menor de 13 años que no puede trabajar, no puede, o sea, no podría tomar ese tipo de contratación, ¿sí? Lo debería hacer el padre. Lo llevemos, chicos, al área jurídica, el 677 me dice que el menor adolescente puede venir conjuntamente con sus padres o puede venir solo con su asesor jurídico, con su abogado del niño. El representante, digamos, voluntario, el abogado del niño, es una figura creada para que este menor venga, ¿no es cierto?, con un abogado del niño que debe ser alguien que le preste el Estado a ese niño, para que pueda realizar, digamos, sus actividades, digamos, pensando siempre en el interés superior del niño y también en la autodeterminación o esta madurez, digamos, madurez evolutiva que puede tener el menor, o capacidad progresiva del menor, pero, digamos, no puede firmar el contrato de locación de servicios con el abogado. No lo puede firmar porque en realidad no le dan esa garantía. Y esto ha sido una cuestión altamente discutida. Pensemos, la ley de reproducción, la ley que habla de la reproducción, digamos, y de todo el cuidado sexual de la mujer, le da atribuciones a la mujer a partir de los 14 años, no de los 13, para saber, digamos, si se hace una ligadura de trompas o para tomar, digamos, determinadas decisiones sobre su propio cuerpo. O sea, y acá el código me lo está dando a partir de los 13. Y también hubo, digamos, un gran cuestionamiento con respecto a si el menor de los 16 años podría tomar decisiones sobre directivas anticipadas, porque, digamos, si lo considera un adulto para tomar decisiones por el cuidado de su cuerpo, también podría ese menor tomar directivas anticipadas. Y acá ha habido una gran discusión con esto, si puede tomar directivas anticipadas o no. Lo que no puede hacer, porque ya está prohibido por la ley, es tomar, digamos, determinaciones sobre la ablación de órganos, ¿sí? Porque la misma ley de ablación de órganos no se lo permite. ¿Estamos? Esto es muy importante tener en cuenta al momento de ver la formalización, digamos, de un contrato médico, sobre todo cuando estamos hablando de la responsabilidad del médico, pero también ahora vamos a ver que esto puede influir cuando yo tomo, digamos, una decisión, y estoy hablando de un acto quirúrgico, donde normalmente no opera un solo médico, sino que vamos a entrar al sistema complejo donde yo voy a hacer un contrato con un equipo médico, ¿sí? Entonces, ahí obviamente la contratación encima es plural, o lo hago directamente con un jefe médico, con cada uno de los médicos en particular, pero esa contratación, digamos, vuelvo a insistir, no puede estar en cabeza del menor. No estoy hablando de un contrato por escrito, recuerden que todas estas contrataciones tenemos amplia libertad de forma. Hoy en el Código Civil no estoy hablando de un contrato por escrito, en realidad lo que sí voy a tener que formular por escrito va a ser el consentimiento informado. Ya la ley de pacientes, la 26.529, que es del 2009, 6 años antes del Código Civil y Comercial, ya hablaba del tema del consentimiento informado de los menores, ¿sí?
pero no para mí con la gravedad que establecía, o que establece el Código Civil y Comercial. Lamentablemente, entre las modificaciones que se habían presentado del Código Civil, era volver a la vieja data de que, digamos, todos los menores a 18 años se lo iban a considerar menores, ¿sí? Y que iban a tener que actuar, digamos, a través de sus representantes legales. Si no, la solución está en darle la posibilidad de que tengan las atribuciones, digamos, para, en aquellos contratos que le tienen permitidos por el código, ¿sí? De decir claramente en el 26 que para, digamos, que para tal hecho estarán autorizados a realizar las contrataciones pertinentes, los menores. Con lo cual, habría que ver, porque el que va a tener que tener fondos para pagar, y el que va, digamos, al que se lo tendría que demandar, en realidad sería al menor, ¿no? O sea que eso también es todo un problema. Los actos médicos de los menores de 13 años, no hay duda que se hacen a través de sus representantes legales. El problema, vuelvo a insistir, es entre el menor entre 13 y 18 años, ¿sí? Eso es. Y a partir de los 18 años, obviamente, como ya es mayor de edad, se considera que lo puede hacer en forma directa. Otro de los cuestionamientos, digamos, que podemos tener es qué pasa, vuelvo a insistir, con este sistema de la autodeterminación y esta protección a la capacidad que tenemos, aun cuando se trate de una persona que tenga una restricción a la capacidad, ¿sí? Pensemos siempre que hoy, como era en el Código de Vélez, la regla es la capacidad, pero, digamos, teniendo en cuenta todos los tratados internacionales que velan por la capacidad y los ajustes razonables, que es que han velado siempre por atribuir mayor capacidad a las personas, aun cuando tenga una restricción a la capacidad, ver en qué momentos él está con capacidad suficiente para poder dar un consentimiento informado. Pensemos, por ejemplo, para que sea muy fácil el ejemplo para los que trabajan sobre todo en tribunales, o los que no, pero tienen conocimiento de esto, cuando yo me encuentro ante una internación judicial involuntaria, es una persona en la cual está en riesgo cierto para sí o para terceros. Esa persona que está con una epicrisis, que significa que está en riesgo para sí, significa que no está en condiciones de tomar la resolución si debe internarse o no, inclusive podría oponerse a dicha internación, y dicha internación es necesaria porque se encuentra en riesgo. ¿Qué hace justamente el juez en ese momento? A través, digamos, de lo que marca el equipo interdisciplinario y dice que sí, que la persona está para ser internada, ¿no es cierto?, lo ordena el juez de salud, lo ordena el equipo de salud, y el juez lo que hace es que si esa persona tiene que estar por mucho tiempo internada, es que el juez ordena el mantenimiento de esa internación, que es una forma de suplir la falta de voluntad de esa persona. Por eso se habla de internaciones involuntarias, porque en realidad la persona esa no está con capacidad suficiente para dar expresar su voluntad. Por eso una de las cuestiones que más debe hacer ese equipo médico es tratar que esa internación involuntaria se vuelva voluntaria, sacarlo de ese sistema de epicrisis para volverlo en voluntaria. Cuando no lo puede sacar, es que el juez ordena el mantenimiento de la internación. Y acá está, digamos, la última parte que dice que si la persona del 59 del código, que habla del consentimiento informado, que dice que si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica, y no ha expresado anticipadamente, o sea, no ha hecho directivas anticipadas el consentimiento, puede ser otorgado por el representante legal el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o para su salud.
O sea, estamos viendo la misma interpretación que hablamos de riesgo cierto y inminente para sí o para terceros, que nos habla el 43 cuando nos habla de las internaciones, acá lo vuelve a poner, o sea, que pensemos el caso típico, una persona, digamos, que es accidentada en la calle, y lo lleva, ni siquiera un pariente, alguien lo alza, lo lleva en el auto, y hay que dar un consentimiento, a lo mejor porque el daño que tiene en la pierna es muy grave, que hay que cortarle la pierna, porque si no la persona se muere desangrada. El médico va a salir, dice algún familiar, algún pariente, alguien de esta persona, ¿qué hace? A lo mejor el allegado dice, miren, lo único que estoy soy yo, pero no me animo. Tal es así que en ausencia de todos ellos, que algo que no tenía la ley de derecho del paciente, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por efecto evitar un mal grave al paciente. O sea, hoy tenemos consagrado en el artículo 59 qué es lo que debe hacer el médico, el equipo médico, inclusive la entidad sanatoria, si yo me encuentro frente a una persona que no está en condiciones de dar su consentimiento, ¿sí? Entonces, yo creo que en estos casos, me parece que inclusive es como un poco incompatible, fíjense, esta última parte del 59, con la parte del 26 que me está dando a un menor de adolescente, que la ley en realidad ha dicho que, que tiene una capacidad, de hecho, mientras no demuestre una capacidad suficiente, que hasta el día de hoy en el interrogatorio, ¿cómo se demuestra que tengo que hacer una prueba anticipada para demostrar su capacidad? Y me parece que todo esto es un tema muy arduo, y que ha sido motivo de muchos trabajos doctrinarios, en el cual, digamos, se asienta y, digamos, se resiente mucho la actuación de los médicos. Imagínense cuando yo voy y hablo de esto, lo estoy hablando frente a ustedes, que son todos juristas, lo hablo frente a los médicos, imagínense cómo se agarran la cabeza frente a este problema. Bueno, hablado esto, que para mí era un tema muy importante que lo tuviéramos en cuenta si hablamos de derecho a la salud, vamos a ver un poquito el tema de responsabilidad. Recuerdan que cuando vieron con Rodolfo quedó en claro que cuando yo inicio un juicio de mala praxis contra el médico, estoy hablando de una causal subjetiva y tengo que probar, ¿no es cierto?, la culpa del médico. O sea, si yo demando directamente al médico, lo que tengo que hacer es probar la culpa de ese médico. ¿Qué pasa si hay un equipo médico? Y yo acá le he puesto, Guadita, pueden ver todos el archivo, ¿no es cierto? Los chicos lo tienen compartido, perfecto. Cuando la actividad se realice coordinadamente, ya sea en forma conjunta, como se haría el momento de la operación, que lo realizan todos juntos, o sucesiva, que podría ser primero la atención del equipo y que en ese mismo equipo, por ejemplo, las personas que deben resguardarlo en el postquirúrgico forman parte de ese mismo equipo médico, sería un equipo médico que actúe en forma sucesiva, ¿no? Pero siempre y cuando lo que debe haber acá para que haya equipo médico es la dirección y supervisión de otro profesional. O sea, lo que debe existir, fíjense, es la participación de varios profesionales en un mismo acto médico, ¿sí? La coordinación de esfuerzos para realizarlo y la presencia de un jefe de ese equipo médico. Yo acá le puse cirujano porque el ejemplo que les voy a dar en una cirugía es muy, digamos, lo más común es que actúe el médico cirujano principal, 2 médicos auxiliares, que pueden ser más, y necesariamente el anestesista, ya sea anestesia total o parcial, digamos, va el anestesista el que hace el control, un cardiólogo que puede o no estar, ¿sí? Normalmente el cardiólogo actúa en el prequirúrgico, igual que el anestesista, y puede existir si hay, digamos, por ejemplo, si tengo problemas de que puede haber mucha pérdida de sangre, que esté un hemoterapista, o digamos, o un hematólogo, si hay un problema otro problema sanguíneo más grave, por ejemplo, una persona que se opera y que tenga un RH negativo ante la pérdida de sangre, etcétera, ¿sí? El médico principal con sus 2 médicos auxiliares
normalmente existe una relación de dependencia científica entre el jefe y los médicos auxiliares, que normalmente esos auxiliares son los chicos que están haciendo la práctica profesional, que operan con el cirujano principal, ¿sí? Los otros, tanto el anestesista como el cardiólogo, se supone que tienen su autonomía científica, o sea, que no actúan bajo la dependencia de ningún jefe médico. Entonces yo acá les he hecho la diferencia sobre dos supuestos que son totalmente distintos, ¿eh? Uno es si el paciente ha firmado un acuerdo con cada uno de los integrantes del equipo médico. Entonces, en ese caso, digamos que yo haya firmado un acuerdo con cada uno de ellos, yo voy a demandar al médico incumplidor siempre y cuando sepa quién es el médico digamos que incumplió, o que el médico que me ocasionó el daño, ¿eh? Pero también, digamos, si forma parte de ese equipo médico y tengo un jefe médico, yo lo voy a demandar por la supervisión y la coordinación al jefe médico. O sea, voy a demandar al médico que me dejó la gasa adentro, ¿sí? Digamos, hecha la operación, porque sé que en ese momento el que estaba ahí, el que hacía esa parte última de la operación era determinado médico, y es el que me dejó la gasa, pero también lo voy a demandar al jefe médico, por más que yo haya hecho la contratación particular con cada uno, porque ese jefe médico tiene la culpa invigilando por el deber de coordinación y de supervisión que tiene. ¿Estamos? Es lo que llamamos un deber tácito de seguridad, por ser él el jefe del equipo médico. Sobre todo cuando les digo los que están, son los chicos los que están haciendo la pasantía, o no se llama pasantía. Residencia, Doc, ¿no? Gracias. La residencia, digamos, supongamos en cirugía, ¿no? Los otros profesionales, obviamente que no deberían responder, porque yo tengo identificado al profesional que dejó la gasa, o sea, demando a ese profesional y al jefe médico por la supervisión, ¿sí? Si yo no puedo determinar quién fue el que cometió el daño, porque no tengo a lo mejor en la historia clínica o en la hoja clínica de la cirugía, quién fue el que obturó, que hizo la última parte de la operación, ¿sí? Obviamente que los voy a demandar a todos solidariamente. Y acá hay un tema puntual, que yo lo que he visto, por ejemplo, y a pesar de que el código trata lo que son, cuando los daños son causados por autores anónimos o son en forma colectiva, que estamos hablando, fíjense, del 1761 del Código Civil, tengo una norma en la 17132, que es el que maneja, digamos, todo lo que es de los operadores médicos, el 19, que me habla de que cuando el acto médico ha sido realizado por varias personas, tengo un principio de solidaridad entre ellos, ¿sí? Hoy si yo no puedo determinar, y el actor es anónimo, de esa responsabilidad, me voy a ir al 1761, que lo encuentre, que dice, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad solidaria de todo el equipo médico, fíjense, prácticamente actuaría como una causal objetiva en el que qué debo hacer yo para que no sea, digamos, considerado culpable. Tengo que alegar que de mi parte no hubo culpa, o sea, que yo no tuve nada que ver en ese momento de la operación, que yo ya me había retirado de la sala, que yo solamente era un profesional, digamos, no contratado por el equipo médico, etcétera, etcétera. O sea, que lo que debo demostrar en realidad es eso. Más es la responsabilidad del jefe de equipo médico cuando el paciente directamente contrata con el cirujano. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Yo voy al cirujano, me dicen, lo tengo que operar, voy al cirujano, y el contrato médico y el que me explica absolutamente todo es el cirujano. Pero fíjense,
cuando yo voy, antes, digamos, de que me empiece la cirugía, el anestesista, que es el que está atrás mío, no digo yo, normalmente está atrás, yo he tenido varias cirugías en mi haber, le va diciendo, bueno, ahora te voy a poner vas a contar hasta 10, ya vas a ver que te va a pasar esto, relájate, no va a pasar nada, después cuando te despiertes ya vas a ver, va a demorar tanto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. O sea, es una persona que científicamente no forma parte de ese equipo médico. Es muy difícil que el anestesista forme parte del equipo médico. Sí puede pasar que determinado equipo médico trabaje con determinado anestesista, ¿sí? Que llame siempre a un anestesista determinado. Pero en los anestesistas, así como hemos visto, todas, digamos, las cuestiones que los anestesiólogos siempre van por su lado, la autonomía científica del anestesista está tan comprobada que no va, digamos, conjuntamente con ese equipo médico, ¿sí? El paciente, obviamente, cuando contrató con el equipo médico, ¿a quién va a demandar? Al jefe médico y a todos los médicos. Y ahí va a pasar lo mismo. ¿Qué va a tener que hacer? El que no tuvo nada que ver va a tener que decir, yo acá no tuve nada que ver. Ojo con esto. Las personas que intervienen, que normalmente son dependientes de las clínicas, como las enfermeras que están dentro del quirófano, las instrumentistas, etcétera, que son personas dependientes de la clínica, no forman parte del equipo médico, forman parte, son subordinadas de la clínica, salvo que ese equipo médico esté constituido, por ejemplo, por dos otros médicos que están haciendo la residencia, más determinada enfermera, que es la que siempre asiste a ese jefe de cirugía. ¿Estamos? Entonces ahí puede ser que ella forme parte de ese equipo médico, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? El jefe, como yo hice el contrato directamente con el jefe médico no responde por su deber de vigilancia, sino que responde en forma directa, porque yo el contrato lo hice con él, ¿vamos? O sea, yo contraté con él la cirugía, ¿sí? Y además va a actuar en forma propia y en forma tácita de seguridad, vuelvo, por su deber de coordinación y de supervisión de todo su equipo médico. De la misma manera, si la intervención de él, yo contraté con él porque quería que la cirugía me la hiciera él, y él derivó la cirugía en alguno de sus colaboradores, que yo ya dormida no supe quién me opera. ¿Estamos? O sea, que muchas veces pasa que lo dejan para practicar al residente, nadie me dijo a mí, yo estoy pensando que me está operando el jefe médico y el que me está operando es el residente, ¿sí? Entonces, en ese caso, también si hubo delegación va a responder el que hizo la operación y el médico por haber delegado esa responsabilidad cuando lo habían contratado directamente a él para que realizara la operación. Va a responder siempre y cuando el hecho haya sido estaba vigente ese equipo médico y durante la duración de ese equipo médico, ¿no es cierto? Y responde, digamos, también por sus dependientes en los términos del 1753. El 1753 es el que me dice que el principal responde por el hecho de sus dependientes, ¿sí? Si él tuviera un equipo médico donde encima son dependientes de él directamente, ese equipo médico, entonces respondería como principal, ¿sí? Habría que ver ahí si existe una dependencia o no de los integrantes del equipo médico con el jefe médico. Y lo último es que, digamos, por más que yo demande en forma solidaria, si yo demuestro que alguien, digamos, quién fue real el culpable, termino determinando quién fue el culpable de esa mala praxis médica, los otros médicos que yo pude demandar en forma solidaria o que tuvieron que pagar, o el que tuvo que pagar no siendo culpable, obviamente que va
digamos, va a poder iniciar las acciones de regreso correspondientes contra el que realizó, digamos, contra el que fue culpable, ¿sí? Es muy, todo este sistema del jefe médico y de la operatoria, cómo se realizó la operación, es muy casuística, ¿sí? Y va a depender mucho de la hoja clínica de la operación, o sea, de toda la historia clínica de ese paciente. Yo digo, cuando más necesitamos la historia clínica es justamente cuando ha habido un trabajo de equipo médico y cuando ha tenido, por ejemplo, una cirugía de por medio. Por eso es necesario que la historia clínica esté llenada en forma correcta. Ya les habrá dicho Rodolfo que la ausencia de historia clínica es una presunción de culpabilidad en contra del médico, del equipo médico, y obvio que también en contra del ente sanatorial, no tener, digamos, una historia clínica realizada en forma. Por eso, en las cuestiones de mala praxis médica, una de las pruebas que más se sabe pedir como prueba anticipada es el secuestro de la historia clínica, que no es necesario que sea el secuestro de la historia oficial, es suficiente con mandar a un oficial de justicia que saque una copia autenticada de esa historia clínica, y digamos para que no sea obviamente modificada en el momento en que se inicie o que tenga conocimiento el médico o el equipo médico o la clínica de la existencia de la demanda de mala praxis, ¿sí? Un caso puntual, tuve la operación de un apéndice de un chico de un rugby, ¿sí? Tenía 26 años el chico, se hizo la operación en forma perfecta, el chico se despierta, habla con la mujer y todo, y a las 4 horas de la operación se empieza a poner mal, le falta el aire, se empieza a cambiar la tonalidad de su cara, todo, la chica llama al médico de guardia, llama a las enfermeras, le dijeron que era normal por el postoperatorio, porque había sido una cirugía que le habían querido empezar por videolámparo y después habían tenido que hacer una operación de las clásicas. El chico termina con un paro cardíaco irreversible y se muere a las 10 horas de su operación, ¿sí? La demanda la inicia su esposa en contra del anestesista, en contra del médico que lo operó, del anestesista y de la clínica, ¿sí? En realidad, la defensa del anestesista fue excelente porque él dijo, señores, la persona salió de la anestesia, se despertó, no tenía no fue un inconveniente derivado de la anestesia. ¿Qué pasó? Se probó de la pericia realizada, digamos, de la autopsia realizada a este chico, que tenía una enfermedad cardiovascular congénita que no se podía determinar por el electrocardiograma hecho como prequirúrgico, ¿sí? Entonces, el electro estaba perfecto, los análisis le daban perfecto, pero tenía, digamos, resentida la aorta con una enfermedad congénita, que la única forma era a través de una TAC darse cuenta o haciendo, digamos, una sudoración, digamos, como una operación para ver las válvulas, que obviamente que no se hace como prequirúrgico para ninguna operación, salvo que se sepa que hay digamos, una enfermedad de base, ¿no? Bueno, en estos casos se probó que el médico que realizó la operación no tenía, porque no tenía desconocimiento de esto, y en realidad los que sí cometieron un error por no atenderlo debidamente, que si lo hubieran llevado a terapia y la persona hubiera tenido, digamos, una asistencia cardíaca eficiente, digamos, no se hubiera provocado el paro cardiorrespiratorio. Entonces terminó respondiendo, digamos, la clínica por lo hecho de su dependiente, que era el médico de guardia y las enfermeras, por no tener
una buena atención en el sistema de planta. ¿Me entienden? Entonces, no fue problema del equipo médico, no fue problema del anestesista y fue un problema postquirúrgico. Todo esto, y en realidad se le dio una responsabilidad no total a la clínica porque se tomó como una causal concurrente la enfermedad de base que tenía, desconocida, que tenía esta persona, ¿no? O sea, creo que se le dio un 80% de todas formas a la clínica, porque en realidad lo que hubo fue una negligencia total, porque los mismos peritos probaron que si hubiera tenido una asistencia cardiorrespiratoria artificial, el chico hubiera podido salir sin ningún problema. De esto estamos hablando cuando hablamos de el tema puntual de lo que son, digamos, las atenciones de los equipos médicos. Como vamos a pasar a los de los entes sanatoriales, Guadita, hagamos un descansito ya hasta las 6. ¿Sí? Perfecto, Doc, perfecto. Así cambiamos el tema y vamos a lo de los entes sanatoriales. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Doc, acá le hicieron una pregunta, no sé si quiere que se la dejemos para el último. No, dale, decime. Acá la compañera Daniela pregunta qué pasa si el médico tratante dispone que el tratamiento es el correcto y el cuerpo médico forense informa lo contrario. ¿Qué pasa frente a ese conflicto? Cuando usted estuvo hablando sobre el consentimiento informado al principio. Si el médico tratante dice que es el correcto, ¿estamos hablando de un menor de edad? Tengo entendido o en cualquier que sí, caso, y el comité de ética del hospital dice que no es el correcto. Creo que la pregunta está, digamos, dentro del área del sistema médico. El médico tratante dice una cosa y el comité de ética dice otra cosa. Ahí la compañera puntualiza que es en el caso de que haya algún menor con alguna discapacidad y sea el cuerpo médico forense, cuando hay opinión diversa, contraria. Claro, porque el cuerpo médico forense, estamos hablando, el cuerpo médico forense es el que trabaja en tribunales. O sea que yo ya estoy hablando de un tema que ha sido judicializado, quiero suponer. Porque yo puedo tener entre el médico tratante siempre una opinión, digamos, distinta, que normalmente lo que nos pasa muchas veces en las internaciones judiciales involuntarias, que también nos puede pasar con un menor, que el equipo tratante está diciendo una cosa que hay que hacer, y cuando yo pido, digamos, para ver si corresponde mantener o no una internación para tomar tal medida, que el equipo de medicina forense dice otra cosa totalmente distinta. Entonces ahí cómo se dilucida eso, ¿no? Y en realidad normalmente lo que se hace es pedir una tercera opinión, porque no tenemos otra forma de realizar esto. Yo, en materia de salud mental, siempre he considerado que habría que darle prioridad al equipo tratante, ¿no? Porque, digamos, los que realizan digamos, una pericia en un plazo mínimo, digamos, deslindar responsabilidad entre ese equipo tratante, que es el que viene siguiéndolo y es el que sabe realmente cómo viene el tratamiento de ese paciente, y con una pericia de medicina forense, no me gustaría. No sé cuál es el caso puntual, porque, por ejemplo, no deberían ser más los médicos forenses los que atiendan determinados casos, sino que debería ser un equipo interdisciplinario. Ya deberíamos, si tiene algo que ver con, supongo que si es medicina forense, algo que ver entre un menor y el área penal, no deberían existir más que la pericia o el diagnóstico de esa persona lo haga un equipo de medicina forense, sino que debería ser un equipo interdisciplinario, ¿no? Disculpe, Doc, ahí la compañera resalta que es un caso que está judicializado, que existe ese conflicto entre ambos, entre el médico tratante y el cuerpo, y que es un menor
con esa discapacidad que necesita un tratamiento que no está aprobado por el ANMAT todavía. Y el médico tratante lo quiere efectuar y el cuerpo no. Bueno, eso es otra cosa, porque eso estamos dentro de un marco de un amparo, donde yo puedo querer como médico tratante que se haga tal tratamiento, que a lo mejor puede estar no aprobado con la ANMAT o tener un uso compasivo, y el equipo tratante, y que debe ser no medicina forense, sino el COPRAMESAP, que es el comité de ética que existe para los temas médicos en tribunales, debe estar en desacuerdo con lo que opina, digamos, el médico tratante, ¿no? Y muchas veces, si está tomado así, está como tomado como perito judicial el comité, normalmente el juez va a tomar, digamos, esas medidas. Si todavía tiene alguna duda, el juez puede llamar a sus consultores técnicos, que se llaman, que podríamos llamar a personas avesadas en materia de medicina de la Universidad Nacional o de la Universidad Católica, digamos, ver otras áreas de la ciencia, de la medicina, para tener, digamos, algún otro informe, ¿no? Pero nos ha pasado en muchos casos de que, digamos, el tratamiento que está pidiendo el médico tratante no es el considerado adecuado por el que nos hace la pericia, ¿no? Que muchas veces se pide, inclusive antes de dar el traslado del artículo 8, se pide esa pericia al COPRAMESAP para que nos diga si tal tratamiento es correcto o no. Yo en un caso puntual estuve de una chiquita chica con 18 años, que tenía una enfermedad plurifuncional, digamos, tenía muchos, no un solo diagnóstico, sino varias enfermedades conjuntas, y me habían pedido, esta chiquita tenía 40 kilos, una cosa así, y había a través de un fármaco que se usaba como uso compasivo, que a ella le estaba activando, digamos, para poder comer, y le había activado el hambre y todo esto. En realidad el COPRAMESAP estaba como indeciso, y el uso compasivo que ya se había hecho de ese medicamento nos había dado buenos resultados, ¿no? O sea que lo tomamos, digamos, le dimos por un tiempo determinado a ver qué es lo que resultaba, y realmente la chica mejoró totalmente, empezó a volver a ir al colegio y todo. Pero miren chicos, el tema de salud es tan casuístico y es tan en cada caso determinado lo que hay que hacer, que, claro, porque no estamos en una ciencia que podamos globalizar o hacer, digamos, dar perspectivas generales, ¿no? Porque en un caso, miren, ahora estamos hablando de equipos médicos, ¿no? Dentro de la medicina, y yo hablo de solidaridad y todo esto que está marcado en la ley de los, digamos, de los operadores de salud. Los psicólogos no entran dentro de esa ley, ¿no? Y cuando yo hablo del equipo interdisciplinario de salud mental, que es el equipo médico que atiende, que tiene que ser interdisciplinario, normalmente tengo médico, psicólogo, puedo tener, qué sé yo, psicomotricista, y algún, inclusive un neurólogo. Puedo tener distintos componentes de ese grupo, de ese equipo interdisciplinario. Obviamente que también tengo que estar, aparte de la solidaridad, existe una regla que siempre va a existir en materia de responsabilidad, que el que más conocimiento tiene en el tema es el que más responsabilidad tiene, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un equipo interdisciplinario, en un tema de salud mental, donde el único que tengo con conocimiento de salud mental es el psicólogo, obviamente que el que va a tener mayor responsabilidad va a ser el psicólogo, porque dentro de ese grupo, por más que exista solidaridad, si yo voy a la causa eficiente de ese equipo, también tendría que ver, digamos, quién es el que tiene mayor responsabilidad en esto, ¿no? O sea que se manejan es muy casuístico. Si yo fuera los médicos psiquiatras, se rigen por la ley de la medicina, entonces la solidaridad entraría perfectamente, ¿sí? O sea que
habría que ver en cada caso en particular cómo funciona. Sí, no hay duda hoy que esta normativa que yo le estoy diciendo, que es el 1751 cuando habla de pluralidad de responsables, y el 1761 cuando habla de autor anónimo, que son dos normas novedosas del Código Civil. El 1751 dice, si varias personas participan en la producción del daño, que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Ahora, si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las normas o las reglas de las obligaciones concurrentes, ¿sí? Entonces, acá tendríamos que ver si hay una causa única o distintas causas de de ese daño provocado, y ahí, acuérdense que hoy el código nos habla de las obligaciones concurrentes que están en el 850 del Código Civil y Comercial, que tienen en parte varias, digamos, de las notas que tienen sobresaliente la solidaridad, y en otras cuestiones no. La concurrencia también hace extensión a la cosa juzgada, pero tiene otras cuestiones, digamos, no son simplemente mancomunadas, sino concurrentes. Hoy tendríamos obligaciones simplemente mancomunadas, concurrentes que son un poquito más, y solidarias. Sería, digamos, yo llevando a hablar muy a la práctica del derecho, ¿no? Si me escuchan los especialistas en obligaciones me van a matar, es lo que estoy diciendo, pero en realidad en la práctica funciona así. Bueno, seguimos y después seguimos con las preguntas, avanzamos con este tema, así terminamos y después quedo a disposición de ustedes. Yo les he separado acá distintos supuestos. Uno es el supuesto de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Otro, el problema que tenemos cuando el principal es el Estado, cómo funciona hoy. La responsabilidad por daños causados por un médico independiente que alquila un consultorio, o sea, no tiene dependencia con la clínica. La responsabilidad de los daños causados por un médico que sí es dependiente de la clínica. Y la responsabilidad objetiva, por esto que se llama deber tácito de seguridad, que hoy la mayoría de la doctrina, digamos, de los que dan obligaciones, como el doctor Valdespino y Pizarro, hablan de que es en realidad no una obligación tácita de seguridad, sino que sería una obligación directa del nosocomio. En el primer supuesto es muy similar a lo que estuvimos viendo del equipo médico. Porque fíjense, dice, responde el sanatorio con o sin relación de dependencia, digamos, por los hechos realizados por un médico con o sin relación de dependencia, en sentido estricto, o aun cuando exista dependencia aparente. Hoy el grave problema que tenemos de la dependencia son los monotributistas. La mayoría de los médicos, o muchos médicos que trabajan, sobre todo en las clínicas privadas, no en las públicas están designados como empleados públicos inclusive, los hacen, digamos, cobran como monotributistas, o sea, como profesional independiente, ¿sí? No tienen una dependencia jerárquica. Y ahí estaría el tema de si ocurre con esto o no una dependencia aparente, digamos, porque estaría figurando ese médico como que atiende todos los días, 3 días a la semana en determinado consultorio, y que los turnos los da la clínica, y las secretarias de las clínicas son los que manejan absolutamente todo, con lo cual esta dependencia aparente ha sido, digamos, tenida en cuenta para aplicar las reglas del derecho del consumidor y considerar que aun cuando sea monotributista no lo consideramos profesional liberal, sino que lo consideramos con una dependencia aparente y se le podría hacer responsable también a la clínica, ¿sí? Obviamente que debe existir una causación por el desempeño, ¿no? O sea, para que el principal responda por el hecho del dependiente, debe ser dentro de las actividades que debe hacer el dependiente, ¿no? O sea, si el daño se ocasiona porque no por las actividades que tiene realizada ahí, sino porque yo estoy en el consultorio atendiendo, aun cuando sea dependiente, y se me accidentó el paciente porque se cayó el techo, la losa del techo, en realidad no va a haber responsabilidad
por el 1753, sino que va a haber una responsabilidad directa de la clínica por el deber de seguridad que tiene, no solamente la prestación sanitaria, sino que el edificio esté en buenas condiciones, ¿no? Acá lo que dicen algunos tratadistas son que no se exige tanto la subordinación, entendida la dependencia como subordinación jerárquica, sino que haya actuado por cuenta de otro dentro de la esfera de su control, ¿sí? O sea, si estamos hablando que no hay tanto una dependencia jerárquica que yo estoy diciendo, dejo de lado lo de los hospitales públicos, no estoy hablando dentro de las clínicas y los nosocomios privados, y estoy realizando mi tarea dentro de las que tengo que realizar, y las tareas son en la función de las prestaciones médicas que tengo que hacer, obviamente que ahí el sanatorio va a responder, o la clínica va a responder, ¿no es cierto?, por el hecho de sus dependientes. La autoría del dependiente debe ser en forma directa, sola, o en coautoría, o como con causa, ¿sí? Hoy puede ser, digamos, una actuación colectiva o por ejemplo, la culpa de la víctima. Lo que yo les decía recién, sí, supongamos que en el caso este que yo les decía del Rugby, el Rugby tenía conocimiento de esa enfermedad congénita cardíaca y no lo hubiera hecho conocer, sin duda que ahí le hubiéramos puesto una concausa más grave, digamos, al paciente, porque no dio a conocer, digamos, la existencia de esa enfermedad que podía provocar, ¿no es cierto?, determinado daño. Hemos tenido muchas causas digamos, judicializadas, en que en realidad los daños y perjuicios han sido por las cicatrices estas aqueloides, que muchos de los pacientes saben que tienen un sistema de mala cicatrización, a lo mejor por otras operaciones que han tenido, y no lo ponen en conocimiento, y a lo mejor no se tomaron las previsiones correspondientes para que no hubiera determinado daño. En este caso, el principal también responde aún cuando medie falta de discernimiento del dependiente, o sea, los actos dañosos causados involuntarios que marca el 1750 en la primera parte, dice: el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el 1742, ¿no?, que son los actos, la indemnización, la atenuación de la responsabilidad, pero eso no significa que no responda, ¿sí? Esto en realidad son las reglas generales, que era la primera parte del 1113 del Código Civil de Vélez, que lo hemos tenido siempre vigente, ¿no? O sea, las reglas son prácticamente lo mismo. Yo digo que ahora siempre tenemos que tener en cuenta lo que marca el 1751, porque es muy importante, y cuando estemos hablando de, y el 1753, y cuando estemos hablando de personas jurídicas, el 1163 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos pasó con la responsabilidad del Estado? Y acá el problema es que, recuerden que el Código Civil, en el 1764, 65 y 66, dijo directamente que todo lo relacionado a la responsabilidad del Estado pertenecía digamos, al área administrativa y debía ser regulada de manera, digamos, que no son aplicables los supuestos especiales de responsabilidad, y que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Acto seguido, digamos, y con muy poca diferencia de tiempo, se dictó la ley de responsabilidad del Estado a nivel nacional. ¿Qué nos pasa a nivel provincial? La provincia no ha adherido a digamos, a esta ley de responsabilidad del Estado Nacional, y se encuentra con una gran laguna. ¿Por qué? Porque el sistema administrativo y contencioso administrativo que nosotros tenemos previsto en la provincia, basta ver a nivel judicial la 7182, no tiene prevista ningún tipo de acción que pueda llegar a contener una acción de daños y perjuicios. Ni la acción de legitimidad ni la de lesividad pueden ir, digamos, incluida
en esa causa, digamos, un daño y perjuicio. Sí podría ser si yo pidiera una acción de daños y perjuicios de nivel contractual. Si yo lo voy a pedir, la anulación de un acto jurídico y por eso los daños y perjuicios, o lo que voy a pedir es en función de un contrato con el Estado, y que tenga una responsabilidad de daño y perjuicio por ese contrato, sí va a responder el área contencioso administrativa. La contratación pública sí entra en el área del contencioso administrativo. Los juicios de daños y perjuicios, por daños, digamos, que entran dentro de la regulación del derecho privado, los organismos competentes siguen siendo los tribunales civiles y comerciales de la provincia. Cuando yo voy a querer demandar al Estado provincial. Si yo voy a demandar al Estado nacional en forma directa, en forma, digamos, mancomunada, que sea en el polo pasivo Estado provincial y Estado nacional, o que cite como tercero al Estado nacional, eso me va a traer aparejado sí o sí, que se vaya, digamos, a la justicia federal. Y en ese caso, sí voy a aplicar la ley, la 26944. ¿Estamos? O sea, que acá lo que voy a tener que tener en cuenta es cuándo voy a aplicar la ley de responsabilidad del Estado Nacional, ¿sí? A nivel provincial, no ha habido ninguna resolución que lo diga expresamente, ni planteos que hayan llegado a resolución de Cámara por competencia en esta índole, pero, digamos, de boca, de práctica judicial, las acciones de daño y perjuicio, por ejemplo, por accidente de tránsito porque fue un auto del Estado provincial, o por los daños y perjuicios, digamos, por una mala praxis dentro de un hospital público, obviamente que en ese caso, digamos, van a tener que ser realizados en la sede provincial y no en el contencioso administrativo. Una cuestión muy interesante en esto, que tenemos que tener en cuenta, que salió un fallo Bernardes ahora en época de la pandemia de la Corte, es también referido al Estado Nacional, y es el tema de cuando no cumpla los informes del Estado Nacional. En ese caso, digamos que nosotros también lo podemos aplicar al Estado provincial, fíjense que lo que establece el 322 en materia de informativa es que yo le debería acusar al Ministerio de Gobierno que determinada entidad del Estado provincial no me está cumplimentando una informativa, y en realidad lo que se ha hecho, y lo dice claramente el fallo de la Corte, es decir, que el 804, que es el que habla de las AS30, es plenamente aplicable también al ente estatal, ¿sí? No, digamos, como una sanción conminatoria. La que no podría aplicarse por la ley de responsabilidad del Estado son las disuasivas, pero sí, digamos, las conminatorias, como son las AS30, que sería que le pongo, digamos, pido las AS30 y mando a pedir nuevamente la informativa bajo el percibimiento de AS30, acuérdense con la cédula, complementando con la copia del artículo 804, a partir de ese momento del incumplimiento se fijan las AS30 y después voy a poder ejecutarlas como cualquier otra multa, ¿no? Es importante eso tener en cuenta. Bueno, vamos a ver qué pasa con el médico que es independiente y que alquila, por ejemplo, un consultorio o un quirófano donde opera. Ustedes saben que tenemos muchos, ahora hay con esto de médicos que no atienden en el centro y que tienen estas home office o consultorios privados muy VIP en lugares, digamos, en consultorios privados, en los cuales obviamente no se aplicaría el derecho del consumidor, pero, digamos, para los fines de realizar determinadas cirugías, como necesitan, obviamente, de la otra parte del equipo médico, necesitan trabajar con determinadas clínicas. Si ellos no trabajan con clínica, aunque sea en forma aleatoria, lo que hacen es alquilar el quirófano y alquilar todo el sistema, ¿no es cierto?, del quirófano, ¿sí?
En estos casos, digamos, en el caso de la operación tendríamos por un lado el contrato del paciente con el médico y por otro lado el contrato que llamamos innominado, algunos lo hablan de hotelería médica, que sería el contrato que se hace con la clínica, porque en realidad como el médico no es dependiente de la clínica, yo tendría ahí dos tipos de contrato, el que realizo con el médico directamente y el que realizo con la clínica, que es el que me va a dar toda la atención, digamos, de la operación, de internación, todo el sistema, digamos, del postoperatorio. En ese caso, como el médico es independiente y alquilado, la clínica no debería responder por el hecho del médico, ¿no? Si hubo una mala praxis del médico. Pero si el daño proviene de la clínica, obviamente que por su deber de seguridad va a responder, ¿sí? Si el problema fue por una infección intrahospitalaria, que recuerden que tenemos un montón de casos últimamente judicializados por el tema de las infecciones intrahospitalarias, o sea, la operación fue fantástica y después contrajo, ya sea, digamos, por mala higiene del lugar de la cirugía o por mala higiene, digamos, del lugar de la internación, una infección intrahospitalaria, en ese caso, la que responde por ese deber de seguridad, por esa contratación que hizo, digamos, de esa, como yo le digo, ese contrato hotelero con la clínica o el sanatorio, obviamente que ahí va a responder la clínica, ¿sí? Y acá es donde yo les decía que como si ese paciente, si ese médico normalmente atiende en ese consultorio que alquila, o normalmente opera siempre en una misma clínica, ese tema de la apariencia, algunos han considerado que yo estoy contratando con un médico que trabaja directamente en esa clínica. Entonces, por la ley del consumidor, aplicando la ley del consumidor, donde también, digamos, entran los actos aparentes, entonces ahí responderían objetivamente todos, ¿no? El médico y la clínica, ¿está claro? O sea, podríamos tener una aplicación. Recuerden que por el artículo 40 de la Ley de Derecho del Consumidor responden todos, toda la línea, responden objetivamente, ¿sí? En la misma situación de esto se encuentran la empresa de medicina prepaga y las obras sociales frente al afiliado, ¿sí? Aun cuando recuerden que las obras sociales tenemos, tenemos la de medicina de prepaga, son puramente de derecho privado, donde no hay duda que se aplica el derecho al consumidor, y en las obras sociales tenemos afiliados que son cautivos y no cautivos, ¿sí? Los que trabajamos en el Poder Público Provincial somos cautivos, hoy no podemos elegir, somos cautivos del APRO, ¿sí? O sea, tenemos una entidad autárquica que funciona, que es la obra social que tiene la provincia, y que somos, digamos, afiliados en forma, digamos, no voluntaria, sino coactiva, ¿sí? Y también pueden existir obras sociales en que son voluntariamente, digamos, adquiridas. Las obras sociales son los que llamamos a aquellos grupos semipúblicos, intermedios de atención. Tenemos los hospitales públicos, el sistema privado, y en el medio estarían las obras sociales, que son semipúblicas, ¿sí? Y la atención por la obra social, recuerden que todo, cuando yo voy a demandar a una obra social, donde tengo que ir a la justicia federal, porque por la ley 2360 y la 2361, la competente es la justicia federal. Bueno, esto es lo que les decía, que se suele discutir si es un sistema abierto o cerrado. De todas formas, la doctrina mayoritaria considera que siempre la responsabilidad va a ser objetiva y concurrente entre todos, ¿sí? Yo pienso que más que concurrente es solidaria. Si la objetivizo por la ley del consumidor, la responsabilidad es solidaria, no concurrente, ¿sí? Y por supuesto que lo que puede existir después es probada quién ha sido el que ha causado el daño, pueden existir las acciones de regreso.
cuando el médico es dependiente de la clínica va a responder, ya vimos, porque responde como persona jurídica, dice el 1763, la persona jurídica responde por los daños causados de quienes la dirigen o administran en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Y acá en realidad también entran los empleados, aun cuando yo lo considere como un empleado, al médico, ¿sí? Disculpen, puse 1753 y es el 1763, porque responde como persona jurídica la clínica, en función, digamos, de los actos realizados. Y la relación que hay que hacer es sí la misma que tenemos con el 1753. ¿Sí? Y esto que yo les digo, la responsabilidad por el deber de seguridad, para mí es una responsabilidad totalmente objetiva, porque ahí la clínica está ofreciendo un resultado. Las clínicas hoy todas tienen que garantizar las normas ISO. No puede haber una clínica que esté autorizada para funcionar como clínica que no tenga garantizadas las reglas ISO de salubridad. Y tienen que estar, y tienen un estándar alto, digamos, de prestaciones que deben hacer, justamente porque hoy la seguridad del paciente se cuida muchísimo, y el gran quiebre de la seguridad del paciente ha sido las enfermedades intrahospitalarias. Entonces, en realidad, este deber esta obligación de resultado, que es el deber de seguridad de que las prestaciones sean hechas de la mejor manera posible y con las mejores, digamos, normas de higiene y salubridad, son obligaciones que tiene la clínica. Bueno, acá yo les marqué en rojo, que es lo que dice parte de la doctrina, que si bien se consideraba un deber tácito de seguridad, hoy en día se la considera una acción directa, objetiva y directa en contra de la clínica. No es tácita, no es que deba responder tácitamente o subsidiariamente, sino que es una obligación directa, porque en realidad yo estoy haciendo una contratación con la clínica. Entonces, en esos casos debe responder. Y bueno, y obviamente que si estoy hablando de una clínica privada, las reglas del derecho del consumidor se deben aplicar totalmente. Y acá debemos tener en cuenta esto. Si yo necesito, cuando hemos hablado de consentimiento informado desdoblado entre la información y el consentimiento prestado por el paciente, pensemos que si ese paciente también es un consumidor, esa información se ve agravada, el deber de información se ve agravada por el deber de información que tiene el profesional, el que hace la profesionalidad, pensando en el derecho del consumidor, frente al consumidor. O sea, que se ve potenciada por la profesionalidad que deben tener las clínicas y todos estos entes prestatarios frente al paciente. Entonces, yo creo que hoy entrar la salud y la prestación de salud dentro de lo que es las prestaciones de consumidor, tendríamos que empezar a pensar, porque estoy viendo, digamos, estos amparos que tenemos en forma continuada de determinadas prestaciones que se repiten siempre las mismas o siempre que necesitamos judicializar para que nos dé prestación. Estoy hablando, por ejemplo, de remedios oncológicos de altos costos. Supieron lo que pasó con el Spinraza, que bueno, hasta que salió la resolución del Estado Nacional con el ADMA, que logramos comprarlos a un menor precio, todo se judicializaba. Yo estoy pensando, si esta necesaria judicialización en que me llevan las actuaciones digamos, de la medicina prepaga y de las obras sociales, no serían pasibles de un daño punitivo. Si entran dentro de las normas del consumidor, pensemos que también podría ser, digamos, plenamente aplicable el 52 de la Ley de Derecho al Consumidor, porque si yo estoy probando que, digamos, que no me están, por ejemplo, determinada obra social, medicina prepaga, se le ocurrió que la hidroterapia para la discapacidad no, y me piden la judicialización para dar la hidroterapia, y ya tengo 20 fallos que están diciendo tenés que darle la hidroterapia porque la ley de discapacidad dice que le tenés que dar todas las prestaciones necesarias, y me piden la judicialización. ¿Por qué? Porque si ellos lo llevan
pensemos, es totalmente aplicable el daño punitivo, porque si ellos lo ponen dentro de su nomenclador, lo tienen que dar en forma directa. En cambio, si no lo tienen puesto en su nomenclador, obligan al paciente a que lo judicialice, y no todos los pacientes lo van a judicializar. Entonces ellos terminan ganando de alguna manera, sobre todo los de la medicina prepaga, terminan ganando, ¿no es cierto?, porque no todos los pacientes judicializan. Y pensemos también que la judicialización es para el caso concreto, no tenemos sistemas de amparos que sean, ¿no es cierto?, erga omnes, sino que es cada amparo para un caso concreto, no tenemos los intereses difusos establecidos. Entonces, si no tenemos los intereses difusos y tenemos para cada caso concreto, vayamos pensando, a ver, los abogados litigantes, si no sería pasible de pedir en estos casos un daño punitivo ante la no prestación, digamos, en forma consuetudinaria. Sobre todo, pensemos que los daños punitivos que más se han aplicado han sido en aquellos casos donde existen reiteraciones de acciones en el mismo sentido. Las últimas daños punitivos aplicados a Telecom, a Fibertel, digamos, a estas entidades prestatarias, han sido, sobre todo en Cámara, ¿no?, teniendo en cuenta la cantidad de acciones por el mismo hecho iniciados, digamos, por un montón de gente que está adherido al sistema de esta prestación. Entonces, como yo creo que es plenamente aplicable las pautas del derecho al consumidor, como creo que el paciente por sí mismo, por ser paciente una persona vulnerable, le tengo que aplicar las reglas de Brasilia, le tengo que aplicar las reglas del derecho al consumidor, con lo cual le tengo que dar una amplia protección, porque lo que está en riesgo es la salud. Y hemos estado viendo a través de toda esta clase que hemos visto, desde la primera clase hasta ahora, qué es lo que significa poner en riesgo la salud de una persona, y qué es lo que significa que la salud sea el primer derecho humano pro homine, digamos, que tiene cualquier persona. Entonces, partiendo de esa premisa, y partiendo, digamos, de que es un derecho humano, y que es un derecho al consumidor, obviamente que la protección tiene que ser grandísima en materia de salud, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos? Un problema que tenemos un sistema de salud totalmente quebrado y no tenemos buenas políticas de salud. Entonces, ante la inexistencia de estas políticas de salud, obviamente que tenemos un agravamiento de la judicialización de lo que son en sí las prestaciones de salud. Y para cerrar esto me voy a detener en lo que escribí en el mes de abril, y que hoy lamentablemente lo estoy viendo por las consultas que me están haciendo. Estamos pasando por una etapa muy grave de la pandemia y tenemos muchas camas ocupadas en las clínicas. Y muchas clínicas no están recibiendo a los pacientes, muchas veces porque no tienen lugar, pero muchas otras veces porque sale muy caro el mantenimiento de la terapia intensiva de un paciente por COVID, ¿sí? Y ustedes saben que la mayoría de las obras sociales que tenemos, sobre todo, no sé la medicina prepaga, pero las obras sociales sí, demoran mucho en pagar ese tipo de prestaciones. Entonces va a llegar un momento que el sistema de salud obviamente lo vamos a tener colapsado. Ya hemos tenido en la última semana muchos pedidos de amparo para judicializar el pedido de cama en alguna clínica para pacientes de COVID. ¿Qué pasa? El paciente se siente mal, dice cuáles son todos los síntomas que tiene, ante los síntomas acude el sistema de emergencista o de emergencia, ¿sí?, que tenga contratado ese paciente, ¿sí? Acuérdense que con APROS también tenemos este sistema que ya lo puso en funcionamiento desde fines de marzo, el APRO, o sea que primero llamamos al APRO y si ve de acuerdo le manda el servicio de emergencia, y cuando suben la camilla del servicio de emergencias se empiezan a estar horas hasta que buscando la cama, y cuando no la logran encontrar en la cama han terminado judicializando el pedido de cama de ese paciente.
Si la situación es real, es que ya no tenemos más camas en terapia intensiva, no que no les quieren dar, sino que no las tienen. Lo que yo escribí en el mes de abril, de que lamentablemente ante una pandemia y un sistema de salud fragilizado, ni siquiera la judicialización nos va a ayudar, porque si no existen más camas, no va a haber más camas, y si no existen más respiradores, no va a haber más respiradores, ¿sí? Vamos a tener que pensar en serio en cómo realizar, digamos, este tipo de prestaciones y cómo, digamos, cuidar el sistema de salud comunitario, ¿no? El principio, fíjense que en la mayoría de las clases cuando han visto amparos, se nombraron 3 cuestiones: razonabilidad, colaboración, ¿no es cierto?, y proporcionalidad. Son las 3 cuestiones que hubo, ¿sí? Y en realidad, estas 3 van unidas a este sistema de cuidado comunitario, ¿sí? Porque yo vuelvo a insistir, si estamos con un sistema de salud tan frágil, que sabemos que lo tenemos, porque sabemos que lo tenemos, por más que se hayan instalado hospitales, campaña y todo lo demás para el COVID, yo creo que va a llegar un momento que no vamos a tener ni siquiera, digamos, la judicialización no nos va a ayudar para esto. Debería hoy existir algún, que supongo que el COE lo estará haciendo, algún sistema, digamos, de atención preferencial, o ver, no me gustaría saber menos que llegamos a este tema de decisión aquí en interno, no de acuerdo a la edad que tengan o a la enfermedad de base que tengan, menos me gustaría que llegáramos a eso, en un sistema totalmente discriminatorio que va con todas las normas de bioética que pueda haber, pero yo quiero, digamos, poner en tela de juicio, poner por lo menos en debate toda esta situación que estamos viviendo hoy y que por supuesto que hace a una responsabilidad total del Estado. Desde la primera clase dijimos que el primer garante de la salud de los habitantes de su país es el Estado. Para eso firmó los tratados internacionales que firmó, ¿sí? O sea, que el Estado es el que debería garantizar de todas formas la atención de sus ciudadanos. Bueno, chicos, con esto ya estamos casi en la -4, así que espero las preguntas. Acá, Doc, un compañero hace un comentario cuando estuvo hablando con respecto al daño punitivo, que, bueno, que hace una referencia al PAMI cuando no actualiza su vademecum hace más de 15 años, por lo que obliga a judicializar gran parte de las prestaciones médicas. Sí, es que esos problemas tenemos, Tenemos, digamos, la falta de actualización en todo lo que es, salvo las carteras de discapacidad, que son las que han tenido algún tipo de actualización, no anual como las deberían tener, pero que han tenido actualización. Tenemos no vademecum, no, digamos, el PMO no ha sido actualizado, muchos PMO particulares, digamos, el PMO, la cartilla de prestaciones que tiene cada obra social o sistema de prepago, ni siquiera está adecuado a las nuevas prestaciones autorizadas por la ANMAT. Tengo algunos que no están ni siquiera adecuados con eso. Entonces, obviamente que exigen la judicialización, ¿no?, de todos esos casos. Entonces, esto debería operar automáticamente, digamos, cuando el PMO nacional autoriza o actualiza alguna prestación, esto debería no necesitar ni siquiera de una resolución interna de una obra social o una prepaga, ¿no?, porque tienen todas obligaciones de realizar las prestaciones del PMO. Está perfectamente previsto en la Ley de Medicina Prepaga y perfectamente previsto en la Ley de Obras Sociales. O sea que no debería existir una legislación particular para eso. Coincido totalmente, y del PAMI no solamente el vademecum, tenemos un montón de cuestiones que podrían ser, y acuérdense que el derecho del consumidor se aplica también en contra del Estado, y contra los prestatarios públicos. ¿Alguna otra pregunta?
No, Mercedes, bueno, acá se también hace una acotación, que a la fecha, informa que a la fecha APROS no tiene judicializado ningún pedido de cama por COVID y, y el Qué compañero va, suerte. ¿cómo, Doc? Discúlpeme. Digo, qué suerte. Ah, Los eh, casos, miren, los casos que me han consultado, que han sido de emergencistas que me han consultado, ninguno era de APROS. Todos eran de prestadores privados, ¿no? Los que me han preguntado, y uno de una obra social chica, no una obra social grande. bien. Bueno, me alegro porque yo soy Sí. del APROS también, así que me alegro mucho de que no tengamos judicializado. Y el compañero Valentín Doc le pregunta si al APROS también se le aplica la normativa del derecho de consumo Por supuesto, es prestatario, ¿sí? y a los hospitales públicos también. Sí, sí, sí. Sí, eso, al principio, recuerden cuando salió lo del derecho del consumidor, había toda una cuestión de que no se aplicaba, digamos, no eran normas que eran aplicadas al derecho público, ¿no? Después, digamos, se abrió el juego y a todos los prestatarios, mientras tengan profesionalidad en sus prestaciones, digamos, es plenamente aplicable el derecho al consumidor, ¿sí? Sí, Y hoy disculpe. sí, La duda mía era porque si a uno le obligan a ir al fuero contencioso administrativo, o ujú. bien puede ir al fuero civil, porque el Estatuto del Consumidor o el Derecho del Consumo establece un procedimiento diferenciado más acortado dice al sumario, al procedimiento más breve en cada jurisdicción. Sí, lo que Entonces, si pasa es yo que ahí tengo... tenemos una norma procesal local que nos está fijando, digamos, cuál es. Irías en un problema de contienda entre una norma procesal local, que es la que ha establecido que tienen que ir a las cámaras contenciosas cuando son amparos contra, digamos, si estamos hablando de amparos, tenés que ir al No, no, contencioso. no, no. O una prestación de servicio común que APRO se niegue. Una Sí, fertilización in vitro. pero Pero ¿cómo lo estás pidiendo? ¿Por vía de amparo o lo estás pidiendo no, con una demanda común. Yo hago la presentación, me rechazan y presento una demanda común por una prestación de servicio. Quiero que me presten un servicio determinado. Yo Sí, tendría que ir a la vía administrativa o puedo ir a la vía civil y reclamar contra APROS. vos podrías ir por la vía civil si estás reclamando una prestación. No lo Ahí no estás se haciendo, aplica. o sea, porque ahí no vas a tener la urgencia, ¿no? Estás No, no, haciendo es una una urgencia. prestación, un reclamo, digamos, sería una demanda ordinaria contra APRO Una demanda pidiendo, abreviada, claro, una demanda sí, abreviada contra APROS por la vía civil. sí, sí, porque Gracias. pedir la aplicación de la regla del consumidor, yo digo, inclusive en estos casos, cuando hay tema de vulnerabilidad, de acuerdo a la regla de Brasil, tendrían que ir por el proceso oral encima, Sí, ¿no? sí, Digamos, sí. tendrían que ir la Sería vía más civil por rápido el por proceso oral. ahí. Viste que el protocolo de gestión dice que cuando se traten de daños y perjuicios, donde estén imbuidos del derecho del consumidor, también, digamos, se puede invitar a ir por el El sistema, proceso ¿no?, del oral. proceso oral. Ujú. Ujú. Sí, gracias, doctor. ¿No hay ¿Alguna más otra pregunta? preguntas? No, no hay ninguna más. Eh, yo lo único que haría hincapié, Valentín se llamaba el chico, ¿no? Sí, En esto que estuve viendo hoy, hablando bastante con la gente del contencioso, del tema de que no te lo tomen como una contratación, ¿no? Con el tema este de que la contratación, digamos, el cumplimiento que, digamos, no lo pediría como cumplimiento de contrato. No sé si soy clara, porque tengo miedo que lo tomen como que sería como una contratación con un ente público, con un ente autárquico del Estado, y que también Pero te digan de justamente que la relación de consumo nace por el contrato que yo tengo con APROS. sí, Es decir, si lo la basas, si gerencia al si lo inicio de esto, basas bien y lo justificas bien en yo trabajo en consumo, tribunales. si lo pones bien en consumo, creo que no tendrías el problema. ¿Eh? No, es una duda. A mí me gusta el derecho del consumo y trabajo en tribunales, no es por una cuestión práctica.
Perfecto. Creo que siempre se me Sí, no, yo planteó creo esa... que con una buena justificación del derecho al consumo tendría que correr, ¿no? Es más, hay prestaciones que yo digo, yo en vez de ir al amparo, no sé si no le iniciaría justamente el otro día, hablando con uno de mis hijos que hace bastante también derecho al consumidor, le decían, no sé si con estas prestaciones no ir directamente primero al organismo de consumo, y plantearlo como un problema de consumo digamos, y después para iniciar la acción, ¿no? Y a lo mejor ahí no te lo podrían sacar de la parte del consumidor. Si previamente inclusive hiciste las actuaciones extrajudiciales frente a derecho al consumidor. Claro, digamos, ir a la defensoría. Sí. Sí, pero la defensoría no me lo admitirían porque consideran que las instituciones públicas no rigen por ahí, por más que la ley lo diga. Es algo interno que tienen ahí. Sí. Eh, Bueno, yo es lo un único que buen tema, necesitaría es el rechazo. es un buen tema para investigar, Sí. ¿no? Para estudiar, ¿sí? Sí. Después, si lo investigás y lo estudias, me contas el resultado. Más si trabajas en tribunales, me mandas un mail oficial, así vemos cómo se puede avanzar en eso. Yo estoy convencida que en esto, digamos, el derecho del consumidor tiene que regir en salud porque le va a dar mucho más protección al paciente, ¿no? Digamos, sobre todo frente a decisiones injustas, digamos, del proveedor, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, Gracias. ¿estamos bien entonces? Sí, Doc, acá le piden la filmina, después si nos lo podemos... Les voy a pasar que no lleguen a hacer el PowerPoint, y les voy a pasar 3 fallos que hemos sacado en los 3 últimos años en la Cámara Quinta, donde tratamos mucho de todo el tema del consentimiento informado, de la responsabilidad. Imagínense que estando yo que me gusta tanto el derecho a la salud, es tan lindo como para que los tengan, no tanto los fallos, sino el material, todo el contenido que tienen los fallos, sí, con independencia de cuál ha sido la resolución, ¿no? Voy a los contenidos de los fallos, pero se los voy a pasar para que los tengan, ¿sí? Y también les voy a pasar un pequeño trabajo que publiqué en un capítulo de un libro que se llama La responsabilidad civil de los médicos, que está, digamos, lo había escrito hace muchos años y ahora con el Código Civil y Comercial, digamos, lo volví a actualizar, así que se los voy a pasar también para que lo tengan, a ese archivito, ¿sí? Se lo voy a mandar todo a Guadalupe para que se los mande. Sí, Bueno, sí. chicos, el miércoles que viene es la última clase, Tenemos de invitada a la doctora Mayes. El martes que viene, disculpen. La última clase. Bueno, cariños a todos, entonces. Bueno, Doc, gracias, Chao, Adita, nos vemos. Chao, Doc, hasta luego, chao, chicos. Acá le agradecen, doctora, como siempre. Bueno, gracias. Hasta luego.